¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Expedientes TVC. Hoy aquí en el estudio tengo el gusto de recibir a un buen amigo y además excelente periodista y escritor, autor de dos columnas, Martín Moreno. Sí, así es, columnas periodísticas, radio y libros. Radio Paco. y libros que hoy nos vienes a presentar. Así es. El derrumbe. Retrato de un México fallido. ¿Es así? Así es. Primero, gracias por la invitación, gracias. Es un gusto estar aquí contigo. Bueno, las entrevistas y los testimonios que incluyen este libro, los periodistas no somos especialistas en todos los temas, los especialistas a los que se incluyen son más de 30 entrevistas y testimonios, nos indican que ha habido un derrumbe en cuanto a las expectativas con las que arrancó este gobierno, que fueron muy altas, Paco. Fueron muy altas. Se logra el Pacto por México, que fue una herramienta astuta, que fue una herramienta eficaz, sobre la cual se construyen las reformas que tantos sexenios se habían pospuesto. Bueno, pero después viene una mala operación, viene una soberbia política, y fíjate qué paradójico, es en un discurso del presidente de la República donde empieza a horadarse el pacto. El entonces líder nacional del PAN, Gustavo Madero, denuncia un presunto abuso de los programas sociales en Veracruz, precisamente, para beneficiar políticamente al PRI. El presidente pudo haber dicho muchas cosas, Paco. Vamos a investigar, vamos a tomar cartas en este asunto, en fin, pero da la frase más desafortunada que pudo haber dicho, aquella famosa frase que le da a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, todavía, que le dice: no te preocupes, Rosario, tú aguanta. Tú aguanta. Eso lo toma muy mal el PAN. ¿Cómo tú aguantas? ¿Cuál es el mensaje del presidente a una colaboradora? No pasa nada. Aunque se haga mal uso de programas sociales para beneficios políticos, no pasa nada. Se levanta el PAN del Pacto por México. Meses después se levanta el PRD por la reforma hacendaria. Y el presidente de la República se da un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque el Pacto por México era su gran herramienta. Era sobre lo que estaban construyendo las reformas, que a final de cuentas se logró. Un gobierno con altas expectativas, que según los especialistas, que según quienes he consultado y de acuerdo a la investigación periodística que hice para este libro, se va derrumbando lamentablemente, a grado tal que hoy, Paco, pues con todo su cuestionamiento, ahí están las encuestas que ubican los niveles de aceptación ciudadana del actual presidente de la República en 2 de cada 10 que lo respaldan. Dime una cosa, Martín. Estamos hablando que estamos iniciando el último trimestre de esta administración. Y yo no recuerdo, y nos tocó trabajar muchos años juntos, sí. No recuerdo que a estas alturas del campeonato, por decirlo de alguna forma, empezaran a salir libros en donde se pone en balance una administración. Yo tuve hace unas cuantas semanas a San Juana Martínez aquí también. Y le preguntaba, y te lo pregunto a ti, ¿se ha convertido en un ejercicio cotidiano, en una práctica común, pegarle? Mira, más que pegarle o ejercer una especie de francotirador del periodismo, exacto. Este es mi 7º libro y siempre he tenido la misma línea de criticar, de cuestionar, pero algo importante, Paco, y es en lo que creemos desde que somos jóvenes, con bases, con investigación. Con sustento, con respaldo. Todo lo que se dice en este libro tiene un sustento, tiene un respaldo. A veces se identifican fuentes, a veces no se identifican fuentes porque me dicen: Martín, nada más que esto no digas que yo lo dije, porque pues me metes en un problema, lo cual respeto, y la ley también nos protege a los periodistas en proteger a nuestras fuentes. Qué bueno que durante un gobierno, en este caso del gobierno de Peña Nieto, con Calderón también se hizo, salieron varios libros a mitad de sexenio. Qué bueno que se haga este ejercicio, porque me parece, y lo digo como periodista y lo digo también como lector, me parece que eso es un ejercicio muy sano, porque lo más fácil, Paco, es ya cuando se va el presidente, ahora sí vamos a escribir. No, a este gobierno le faltan 19 meses. Hay que recordar que por calendario electoral ya este gobierno termina el último minuto del último día de septiembre de 2018, no hasta diciembre. Entonces faltan 19 meses. Que por cierto dije trimestre, no, tercio. Sí, tercio. Tercio. Pero este gobierno
Le queda muy poco en realidad, Muy son poco. 19 meses, Paco. Yo francamente, siendo optimista moderado, no veo algún camino, alguna herramienta, alguna decisión de gobierno Que levante, que diga, salve la va para administración. arriba el presidente y el gobierno. Me parece que más que ejercer una función, insisto, de francotirador del periodismo, hay que hacer un ejercicio de evaluación. Yo estoy de acuerdo, Paco, cuando el gobierno dice vamos a evaluar a los maestros. Yo sí estoy de acuerdo porque eso significa mejor educación para los chavos. Mejor educación. Te tengo que evaluar a ti, maestro, porque en todos tus trabajos, a ti, a los compañeros, a mí nos evalúan a diario en el trabajo. De todos los días. Bueno, evaluamos a los maestros, entonces a través del derrumbe evaluemos al gobierno de Peña Nieto, a través de entrevistas, a través de investigaciones, a través de reflexiones, inclusive más que de opiniones, un libro de investigación. Entonces evaluamos, ponemos a disposición de los ojos del lector esto y que el lector evalúe en dónde estamos parados. Y que además, es una evaluación que está en el aire en todo momento desde hace ya mucho tiempo. Los escándalos, Exacto. la corrupción en el gobierno federal, la corrupción en los gobernadores, que hoy es pan Sí, no de es un todos los escándalo. días. Y de varios, Y de Paco. varios. De varios. Y finalmente nos quedamos en el escándalo. Sí. No pasa nada. Mira, el no pasa nada yo lo pondría un poquito con asteriscos porque creo que sí han pasado cosas. Que no pasen a la velocidad que necesitamos que pasen, esa es otra cosa. Ya lo veremos en 2018 si no es que no pasa nada. Los gobernadores, a mí, ¿qué me interesa, Paco? ¿Y qué nos interesa a millones que expulsen del PRI a Javier Duarte? Nada. No pasa nada. Lo Uy, queremos en la qué miedo. cárcel, investigado, Lo procesado. queremos en la cárcel y que todo el patrimonio, que no fueron 1,000 pesos, se reintegre al erario de Veracruz, se etiquete y Así se es. utilice también en programas sociales. No se trata de darle carta en blanco, en este caso a Miguel Ángel Yunes, y decir aquí está todo el dinero. Bueno, en arca abierta hasta el más justo peca. Entonces, a mí no me importa que lo corran del PRI a él, o a Borges, o al otro Duarte, a César Duarte. No me importa que lo corras del PRI. Me importa, como dices tú, Paco, que lo procesen, que lo encarcelen, pero que todo el patrimonio sirva para el desarrollo de Veracruz, no para pagar a los abogados de Duarte. ¿Qué falta para eso? Yo creo que falta voluntad política y la voluntad política allí sí depende de la presidencia de la República. Y los intereses. Depende de jueces honestos. Sí. Depende de independencia, Paco, y autonomía que hoy no tenemos en la justicia mexicana. ¿Cómo añoramos y yo cómo envidio cuando en Estados Unidos, por ejemplo, hay jueces y hay organismos imparciales que no se tientan el corazón para investigar al propio presidente de los Estados Unidos o a la propia secretaria de Estado, como ocurrió en las últimas semanas con Hillary Clinton y sus famosos correos? Hay una independencia y un respeto absoluto, lo cual no ocurre aquí. ¿Por qué digo que sí depende de la voluntad del presidente? Que haya un presidente un día que diga, señores, la justicia es autónoma, dejo de recomendar a ministros a la Corte, dejo de recomendar a ministros para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La propia ley lo avala, la propia ley te dice, tú, presidente, puedes hacer lo que quieras. Aquí se necesita un legislativo fuerte que modifique muchas cosas, que vayamos por un referéndum revocatorio de los gobernantes, que vayamos por una eliminación del fuero, reducción de plurinominales, es decir, que haya un legislativo realmente. Estamos desafortunadamente, Paco, muy lejos de esos contrapesos. Es justo lo que te iba yo a comentar. Es un proceso todo lo que nos acabas de platicar, Martín, un proceso que no es para mañana. No, que va a llevar lleva mucho tiempo. Lleva tiempo. Y siempre y cuando haya voluntad política. Exacto. Y que haya una exigencia de la sociedad. Sí. Bueno, el ejemplo más claro. Tenemos un presidente de la República que nos quiere heredar, porque esa es la palabra, nos quiere endosar un fiscal para 10 años. Para 10 años. Es decir, podrá irse el próximo presidente o la próxima presidenta de 2018 a 2024 y seguirá siendo el mismo fiscal. Eso no es justo, Paco. Lo que se criticó y se evitó en Quintana Roo, por ejemplo, sí, que era eso exactamente, en Chihuahua. Exacto, sí. Se está haciendo a nivel federal. Exacto. Todavía no es una decisión. Yo la veo media complicadona. ¿Por qué? Porque la debilidad del actual presidente no le da espacio para decisiones de fondo. Es un presidente muy acotado. Esa falta de respaldo no solamente ciudadano, sino dentro de su propio partido, no sé si le alcance, ojalá que no le alcance, para imponernos a un fiscal para los próximos 10 años, a un fiscal general de la nación. La fuerza de Enrique Peña Nieto se ha reducido tanto, se ha acotado tanto, que mira, difícilmente va
va a tener la fuerza política para imponer al candidato a la gubernatura del Estado de México el próximo año. ¿Quién lo dijera? Al principio del sexenio todos dirían, Peña va a poner al próximo gobernador del Estado de México, al próximo candidato del PRI, mejor dicho. Hoy ya no tiene la fuerza. Yo creo que tiene más fuerza todavía Erubiel en el Estado de México que Peña, porque Peña trae un descrédito en algunos discursos, evitan hablar de Enrique Peña Nieto, en fin, entonces yo creo que va a recular un poco y qué paradójico, aquel presidente que empezó con tanta fuerza, con tantas expectativas, hoy a 19 meses de que termine su gobierno, no tiene ni siquiera, Paco, la fuerza política para imponer a un candidato en su tierra. Con esos 19 meses y con el camino andado hasta ahora, sí, del 100% de positividad para la administración, con un boom importante, con las reformas estructurales y a partir de ahí el derrumbe. ¿A dónde podemos esperar terminar esta administración? Mira, consulto a los especialistas, consulto a los expertos en economía. El bolsillo es el problema que más le importa a los mexicanos. Bueno. Después ya viene la inseguridad y todo. Y si hablamos hoy, después del triunfo de Donald Trump, la situación económica es terrible. Es de incertidumbre. ¿Qué dicen las cifras? Vámonos a las cifras que no mienten, Paco. Endeudamiento altísimo, al nivel, de acuerdo a sus parámetros, del gobierno de José López Portillo. Y hay que recordar, tú y yo éramos muy chavos, pero era una cosa, una crisis brutal, cómo terminó López Portillo con inflaciones y devaluaciones fuera de control. ¿Qué nos dice? Que el país no crece. En 2012 se crece a 3.9% y algo pasa en ese brinco a 2013, que se crece 1.1%. El empleo ha subido ligeramente, no lo suficiente para darle empleo a las legiones que necesitan chamba, y las perspectivas económicas desafortunadamente son desalentadoras. Yo diría que tendríamos, siendo optimistas moderados, tendríamos que irnos con mucha reserva para ver cómo termina el sexenio, porque hay muchos visos de una crisis económica que ojalá, Paco, no llegue. Y te faltó decir, y el espectro económico internacional de vaivenes, que el factor Trump vino a sacudir todo. Así es. Entonces pues hay que tener más cuidado todavía. Martín, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar aquí en Expedientes TVC. Estamos platicando con Martín Moreno, nos viene a presentar El Derrumbe y vamos a hablar de qué nos platicas aquí. Perfecto, muchísimas con todo gracias. gusto. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Por qué no investigaron Huitzuco? No pusieron un pie, Paco. Un pie no pusieron en Huitzuco. Ya estamos de vuelta en Expedientes TVC con Martín Moreno y nos viene a presentar El Derrumbe. Martín, vamos a entrar ya de lleno a lo que traes en este retrato de un México fallido. Veo que uno de los temas, y además es fundamental porque también es otra marca, otro sello de esta administración, el tema Ayotzinapa. Sí. Con Ayotzinapa yo traté de abordar este tema, lo intenté, yo no soy para decir si lo logré o no, seré lector. Todo lo que está en este capítulo, Ayotzinapa, la herida que no cierra, está basado en declaraciones ministeriales, en averiguaciones previas, en entrevistas. ¿Sabes con quiénes, Paco? Con funcionarios que estuvieron esa noche en Iguala y que los olvidaron de repente. Nos fuimos con la estridencia de la declaración del líder del tal partido, del líder del otro partido y todo, pero hubo funcionarios que llegaron esa misma noche bajo una lluvia durísima, y a esos funcionarios los busqué y me dieron información muy valiosa. Algunos identificados, algunos no quisieron dar su nombre. Me reuní un par de ocasiones con los expertos del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, con entrevista, con gente de la CNDH, y te cuento todo esto porque yo quiero decirle al lector que en el caso de Ayotzinapa no son suposiciones. Llego a 3 conclusiones, pero basado siempre en declaraciones ministeriales, en informaciones oficiales que hay que leer y que hay que rascarle, y en investigaciones personales. Número 1. A gran parte de los 43 de Ayotzinapa, Paco, se los llevan a Huitzuco. Y la Policía Federal y la autoridad no ha puesto un pie en Huitzuco. Si eran declaraciones ministeriales, si eran declaraciones de policías locales de Huitzuco y de Iguala. ¿A dónde los van a llevar estos muchachos? Se los van a llevar a Huitzuco con el patrón. Era una línea de investigación suficiente, Paco, para decir, seguirla, vámonos a Huitzuco. ¿Por qué no vamos a Huitzuco? Porque es el territorio del clan de los Figueroa, una familia priista muy fuerte, padre, hijo, exgobernadores, bueno, con pésimo caudal político. ¿Por qué no se investigó Huitzuco si allí estaban las declaraciones y aquí se ha investigado? No es que a Martín Moreno alguien le comentó, no, allí está la denuncia. Número 2, lo del famoso quinto camión
que llevaba la panza llena de droga y que por eso mataron a los chavos y todo, fue una mentira, Paco, fue una mentira. El funcionario que le dice a los dirigentes del PRD, señores, eso no es cierto, no había droga en ningún camión. Los dirigentes del PRD aquí identificados dicen, bueno, hay que mantenernos en esa porque también el gobierno federal debe de asumir su responsabilidad. De acuerdo, Paco, pero no con mentiras, no con inventos, no con embustes. Tercero, el 27, la madrugada del 27 de septiembre de 2014, horas después de lo ocurrido, de la Procuraduría de Justicia de Guerrero le llaman al entonces procurador Murillo Karam y le dicen, acaba de haber un enfrentamiento fuerte en Iguala, hay estudiantes muertos, había estudiantes muertos en Iguala, quedaron 2 o 3 en Periférico Norte, hay estudiantes desaparecidos, estuvo muy fea la situación. La respuesta textual de Murillo Karam fue, no nos estén dando lata, ese es asunto suyo. Si no entiendes un problema, Paco, no lo puedes. Bueno, de esas Paco, dimensiones. Y en un momento como si a ti te llega una nota en tu calidad de periodista y de estudiantes desaparecidos, de inmediato dices, a ver cómo está esto. ¿Cómo está? Bueno, aquí hay una línea del tiempo, Paco, no sé si la podemos abrir, aquí está el encarte. Esta línea del tiempo, si en este momento, Paco, estuviera con nosotros en el estudio Murillo Karam, yo nada más te pediría que me dejaras hacerle una pregunta. Esta línea del tiempo me lleva a la pregunta con Murillo Karam. Quiero que usted, señor Murillo Karam, me diga geográficamente en qué punto y a qué hora juntaron a los 43 para subirlos al camión donde dice el Chereje que los llevaron al basurero de Cocula. Nada más dígame usted en qué punto y en qué hora, porque en esta línea del tiempo te demuestran que en ningún momento, Paco, si bien llegaron 120 a Iguala, después de aquello que fue un infierno, todos corriendo, algunos se quedaron en hospitales de Iguala, otros se fueron a Pueblo Viejo, otros se regresaron a la sierra. Era un infierno eso. Yo quiero que me digan, y aquí está demostrado prácticamente cada 5 o 10 minutos, cómo ocurrió todo lo de Iguala hasta acá a la vuelta. ¿En qué momento, señor Murillo Karam? No sé si usted se preguntó o sus asesores le dijeron, oye, pero hay que preguntarles, pues, ¿a dónde los subieron al camión? Debe haber habido un punto donde estuvieran todos juntos, Paco, para subirlos. Era imposible que estuvieran juntos los 43 de Ayotzinapa. ¿En qué punto todo esto que tú y seguramente muchos otros investigadores dentro del proceso lo saben? Sí. ¿En qué momento deja de haber, y me atrevo a hacer esa aseveración, deja de haber voluntad política para darle solución a un tema que también te hago la pregunta? ¿Será un pendiente que quedará para la historia? El momento, me parece que podemos verlo claramente, justo cuando hace exactamente 2 años, Paco, en aquella famosa conferencia de Murillo Karam en la PGR que duró más de 2 horas, el momento al que tú te refieres es cuando el propio Murillo Karam está transmitiendo las declaraciones del Chereje, un sicario, un asesino, y la asume como verdad histórica. En ese momento hubo un punto de quiebre. Tú no puedes asumir como una verdad, ya olvídate de histórica, como una verdad, lo que está diciendo un delincuente. Exacto. Están todos los delincuentes y te declaran y tú agarras a tus investigadores, tú ves esta línea de investigación, tú ves esta línea de investigación, a ver qué tan cierto, qué tan falso es lo que nos está diciendo este hombre. Era tanta la prisa del gobierno de salir que dijeron, tema. El Chereje tiene la razón, verdad histórica. Allí me parece que es la respuesta a tu pregunta. Qué casualidad que el Chereje en algún momento dice, cuando le pregunta a alguien, ¿cuántos eran los que llegaron a Cocula? Y él dice, pues eran como 43 o 44. En la noche, lloviendo, con los sentidos pues no precisamente coordinados. Muchos de ellos no sabemos si iban drogados o no. ¿Por qué no dijo 50 o eran como 40 o eran 35? No, 43, 44. Ok. En ese momento viene el punto de quiebre donde dice Murillo Karam, escuchen lo del Chereje, fíjense lo que dice el Chereje. A mí me parece que ahí viene un punto de quiebre donde dices no puedes asumir como verdad histórica la declaración de un delincuente. Tu conclusión en este caso específico hasta donde llegas es que los llevaron a Huitzuco. A gran parte, no a todos. A gran parte los llevaron a Huitzuco y yo lo que reclamo en este libro es por qué no investigaron Huitzuco. No pusieron un pie, Paco, un pie no pusieron en Huitzuco. Y había varias declaraciones que mencionaban, los llevaron a Huitzuco, las patrullas que se mueven para ir por ellos están identificadas aquí. Es decir, ¿a esos no les vas a hacer caso? A ver, dime una cosa, ¿terminará esto como un pendiente histórico? Hasta que no sepamos 2 cosas. Primero, obvio, ¿a dónde quedaron los estudiantes? ¿A dónde están enterrados? Segundo, y es algo que siempre me ha llamado la atención con profundo dolor, Paco, es ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta hazaña?
fue una hazaña inaudita. Sí, sí, sí. Fue una película de terror, fue un infierno esa noche en Iguala. ¿Por qué tanta hazaña? Era un escarmiento para que no se metan aquí. Dicen, es que llegaron para reventar el acto político de María de los Ángeles Pineda, nada más que las horas no checan. El evento político de María de los Ángeles Pineda empieza a las 4:30 de la tarde. Los chavos llegan a las 9 de la noche. Si hubieran querido reventar el acto político, pues llegan desde las 2 de la tarde, llegan a las 9 de la noche, que ya nada más estaba el baile después del informe de la esposa de Abarca. Entonces, me parece que esas dos cosas son fundamentales. ¿A dónde quedaron los muchachos? ¿A dónde está la tumba para que sus padres les vayan a llorar? Vayan a llorar. Y otra, ¿por qué tanta hazaña? Quemados, Paco, no puede ser. Claro. Me queda ya muy poco tiempo. Martín, dime una cosa, ¿qué otros temas te llevan a hablar de un México fallido en este libro? Era imposible agarrar todos los temas, se necesitaba una enciclopedia, pero sí me fui, consulté a algunos encuestadores cuáles eran los temas más sensibles para los mexicanos, no para mí, sino para los lectores. Ayotzinapa, economía, los aliados del presidente, cómo se han manejado los medios informativos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quiénes han sido beneficiados directamente por un gobierno priista. Hay algunas otras cosas, hay una crónica sobre Nochixtlán, estábamos en pleno cierre del libro y lo de Nochixtlán, que fue gravísimo, pues no podía dejarlo de lado. Yo no fui a Nochixtlán, no estaba en Nochixtlán, pero le pedí a una periodista que sí estuvo allá que me hiciera una crónica y la integré aquí. ¿Quién es el señor Peña? El primer capítulo se llama así, ¿Quién es el señor Peña? El origen de su fortuna, una fortuna oscura, le heredan 6 propiedades según su declaración patrimonial, nada más que hay un pequeño asterisco, Paco, su papá era ingeniero electricista y su mamá es maestra, que son 2 profesiones respetables, por supuesto, pero yo quiero saber en este país qué electricista y qué maestra tienen 6 propiedades y heredan 2 millones de pesos en obras, heredan 2 millones de pesos en relojes. No era hijo único Enrique Peña Nieto, o lo querían mucho, o a los demás hermanos les heredaron también fortunas. Una maestra y un electricista no tienen esa fortuna. Para ser político en México necesitas eso. Bueno. Buenos parientes. Tenemos el caso de Ricardo Anaya ahora, ¿no? Exacto. Que bueno, dice, ¿de dónde sale tanta lana? La familia de mi esposo. ¿De dónde sale tanta lana? Y no es que estemos peleados. Se puede vivir bien, Paco, con trabajo honesto. Claro. Que te levantes en la mañana y digas, esto que estoy disfrutando fue con trabajo honesto. ¿De dónde le sale, por ejemplo, a Ricardo Anaya una nave industrial que vendió en 53 millones de pesos? No eres empresario. Los empresarios trabajan para hacer prosperidad económica. Los políticos no. Y no se habla, pero se habla de locales. Entonces, para tener locales construiste. Sí. Y tienes un predio importante. Y no los declaraste. Ese es el punto. Ese tema lo podemos trasladar a ejemplos. Exacto, a muchos otros ejemplos. Sí. Tocas ese tema, tocas seguramente a Videgaray. Economía, Videgaray, toco reforma sendaria, tocamos algunos otros más. La reforma energética, los empresarios consentidos, los aliados de Peña Nieto. ¿Quiénes son los aliados? Los aliados de Peña Nieto están dentro de su propio gobierno, entendible, por supuesto, como cualquier gobierno tiene aliados dentro de su gobierno, pero también tuvo aliados afuera. El jefe de gobierno del Distrito Federal, entonces todavía Distrito Federal, fue un aliado muy importante al principio, que le valió críticas inclusive de la propia izquierda. Tuvo aliados en los medios que confundieron el no investigar con la sumisión. Puedes mantener una relación de respeto con el presidente de la República, pero eso no te exime de ser un periodista que denuncie. Entonces, por ahí van los aliados. Dime una cosa, interesante sin duda, no se lo puede perder. Gracias. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde quieres llegar después de este libro? Mira, el objetivo es estrictamente informativo. Que la gente se entere. Que la gente se entere. No se informa quien no quiere, Paco. Hoy sí hay muchas herramientas, ¿no? Digo, ya no puedes ir a leerle ese libro también a toda la gente. No se informa quien no quiere. Hay muchas herramientas y de todas las características, de todos los perfiles informativos. Que quien lea El Derrumbe y termine de leerlo, tenga mejor panorama de en qué país está viviendo, de cómo se están tomando las decisiones, porque lo que dices al principio es importante. Es un libro que sale todavía durante un gobierno vigente, claro. Y eso me parece que le da un plus. ¿Por qué? Porque no es decir, bueno, me lo hubieras dicho hace 2 años, este presidente ya se fue. No. ¿En dónde estamos? Y si se cumple esa visión informativa de que quien lea El Derrumbe tenga mejor panorama de lo que es el país,
pues yo me doy por bien servido. Si vienen reflexiones posteriores o decisiones, es decisión individual e independiente de cada quien, muy respetable. Pero yo como periodista lo que busco es que yo te doy el derrumbe para que juntos evaluemos a Enrique Peña Nieto con información, con cifras, con entrevistas, con estadísticas, con datos, y que tú tengas un mejor panorama del México que se está viviendo hoy y del México que viene en 19 meses. Así es. Es un libro para que hagas reflexión. Puede ser. Camino al 2018. Exacto, para que tengas más herramientas. Una persona mejor informada toma mejores decisiones y no es descubrir el hilo negro. Pero si tú tienes más información, pues podrás tener menor margen de error de equivocarte. Martín Moreno, un placer. Gracias, Paco. Tenerte Igual. en Expedientes TVC. Igual, Paco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco Ahí la lo tiene invitación. usted, Martín Moreno, El derrumbe, retrato de un México fallido. Expedientes TVC, nos vemos la próxima. Gracias.